Por ejemplo, el húmero en este caso. El húmero tiene una cabeza humeral, tiene una tuberosidad mayor, tiene una tuberosidad menor, tiene una diáfisis, ¿no? Tiene un epicóndilo lateral, tiene un cóndilo, tiene una trochlea, tiene un epicóndilo medial, una fosa radial, una fosa corroidea. Todo hueso largo va a presentar lo que se conoce como epífisis superior y va a tener lo que es una epífisis inferior. Por eso ustedes van a escuchar a mí decir, vamos a estudiar primero la epífisis superior, luego la epífisis inferior y la diáfisis. Es lo común en anatomía, ¿cierto? Pero el hueso no tiene solo esas partes. Pues acá nosotros diremos, esto es su diáfisis. Esto es lo que nosotros usamos para estudiar los huesos: epífisis superior, epífisis inferior y diáfisis. Igual en el fémur, en la tibia, el peroné, todos los huesos largos, ¿ya? Pero no son las únicas partes que tiene el hueso. Entre la diáfisis y la epífisis existe una zona que se llama metáfisis. Si este caso es arriba, será metáfisis superior. También le pueden llamar metáfisis proximal, ¿ya? Y igual abajo, entre la diáfisis y la epífisis, está la metáfisis inferior. Estas son las partes de un hueso adulto, de todos nosotros, ¿cierto? Pero en los niños existe una otra parte más, que está entre la metáfisis y la epífisis. ¿Cómo se llama? La famosa fisis, o cartílago de crecimiento. Como está abajo, será la fisis inferior. Igual acá, entre la metáfisis y la epífisis, también hay el cartílago de crecimiento o fisis, que en este caso sería la fisis superior. Y gracias a este cartílago de crecimiento es que los seres humanos crecen, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a encontrar solo en niños y adolescentes o personas que están en crecimiento, ¿ya? Entonces, esas son las partes de un hueso largo. Diáfisis, ¿y cuántas diáfisis tengo? Una sola, ¿ya? Muy bien, empecemos a estudiar la epífisis superior del húmero. Primero tenemos una cabeza humeral que representa, ¿cuánto? Un tercio de esfera, ¿ya? Un tercio de esfera. Ahí nomás está su cuello anatómico, ¿ya? Y abajo de todo ello su cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es donde más se fractura el húmero. Y este cuello quirúrgico está rodeado por dos arterias, que son las arterias circunflejas, ¿ya? Anterior y posterior. Arterias circunflejas que irrigan la cabeza del húmero, y las arterias circunflejas que son ramas, ¿no?, que provienen de la arteria axilar, y que son las arterias que me irrigan la cabeza del húmero. Si estas arterias sufren daño, la cabeza del húmero se necrosa. Y tiene dos tuberosidades: la tuberosidad menor, llamado troquín, donde se inserta ¿quién? El músculo subescapular. Tenemos la tuberosidad mayor o troquíter, donde se insertan tres músculos del manguito rotador. ¿Quiénes son? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿cierto? Entre ellos existe una corredera que se llama la corredera bicipital. El Netter lo dice corredera, o le dice espacio intertubercular. Así está en su libro Netter, ¿ya? Este espacio intertubercular se llama así porque estos también le llaman tubérculos, pues. Al troquín, tubérculo menor, y al troquíter, tubérculo mayor. Por eso le llaman surco intertubercular. Pero la pregunta es, ¿a quién yo ubico en ese surco intertubercular? A la porción larga del bíceps, ¿ya? Y entre tubérculo y tubérculo existe un ligamento, que es el ligamento transverso. Evita que el tendón del bíceps se luxe, si no se sale de esa corredera, porque no es tan profunda, ¿cierto? Cuando ustedes doblan y estiran, ese tendón corre. Si no tuvieran ese ligamento, ese tendón se luxa, y lo van a sentir por acá, ¿de acuerdo? Pero eso no pasa porque hay un ligamento transverso.
¿Ya? En la diáfisis del húmero, acuérdese en esta parte lateral, ¿no? Sobre todo una persona delgada, cuando se toca acá lo puede palpar muy fácilmente, que es la rugosidad deltoidea o la B deltoidea, que es donde se inserta el músculo deltoides. Y en la parte posterior, de medial a lateral, rodeando el hueso, hay un canal, que es el famoso canal de torsión. Aquí yo encuentro en el canal de torsión al nervio radial. Por eso es que una persona que tiene una fractura de diáfisis de húmero puede lesionar al nervio radial. Y le decía que el nervio radial inerva los músculos de la región posterior del brazo y antebrazo. Permite llevar la muñeca hacia atrás y levantar el dedo pulgar. Si se lesiona el nervio radial, su mano va a estar así de caída, no va a poder levantar la mano. ¿Ya? Muy bien. Y en la epífisis inferior, acuérdese, la cabeza del húmero siempre mira medial, igual que la cabeza del fémur. Si esta es la cabeza, esto es medial. Por lo tanto, este es el epicóndilo medial. Les digo así porque el Letter ya le dice epicóndilo medial, ya no le dice epitropio. Antiguamente le llamamos epitropio. ¿Ya? Epicóndilo medial. Al lado del epicóndilo medial está la tróclea y el otro lado sería el epicóndilo lateral. Y al lado del epicóndilo lateral está el cóndilo. ¿Ya? Muy bien. Encima de la tróclea está la fosa cubital, o también llamada fosa coronoidea, porque ahí cuando ustedes cierran el codo, la fosa coronoide se introduce en esa fosa. Y a su lado está la fosa radial, porque igual cuando doblan el codo, la cabeza del radio se mete ahí, y por eso le llaman fosa radial, o también le llaman fosa cóndila. Acuérdense que el codo está formada por estos dos huesos. Vamos a aprovechar esa imagen del codo. Y el húmero se va a articular con dos huesos acá, ¿cierto? En la parte lateral, nosotros vamos a encontrar al radio, con su cabeza, ¿no? Al radio. Y en la parte medial, yo voy a encontrar al cúbito. Y si ustedes están por formación, húmero, cubital y radial, como un triángulo, ¿no? Húmero, radial y cubital. E incluso el radio y el cúbito también se articulan, miren. Se articula con el radio, se articula con el cúbito y entonces articulación radio cubital. O sea, hay una articulación triple en el codo y son diferentes. La articulación húmero-radial, que sería esta, húmero-radial, ¿entre quién será? Entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. ¿Y qué tipo de articulación es? Condilla. La articulación entre el húmero y el cúbito se da entre la tróclea, la apófisis coronoides, que está acá del cúbito, y el olecrano, ¿cierto? Tróclea del húmero, olecrano del cúbito y apófisis coronoides del cúbito. Y te permite este movimiento. ¿Qué tipo de articulación es la húmero-cubital? Esta. Es una articulación en bisagra. ¿Ya? En bisagra. Y por último tenemos que el radio y el cúbito también se articulan. Los dos. ¿Qué tipo de articulación es? Trocoide o pivote. Las dos primeras, la condila y la bisagra, te permiten hacer esto, ¿cierto? ¿Y la trocoide qué te permite hacer? Este movimiento. Entonces el codo tiene tres articulaciones: húmero radial, condilla; húmero cubital, bisagra; y radio cubital, trocoide. Pero si le estás en la pregunta, ¿cuál es la articulación que sobresale entre las tres? ¿Cuál es la más evidente? La flexoextensión. ¿Quién te da mayormente eso? Bisagra. Por eso ustedes leen muchas veces en los libros y dicen: la articulación del codo es una bisagra, funcionalmente. Claro, porque es la articulación que más sobresale, pero no es la última. Hay dos más. ¿Ya? Porque el codo no solo flexiones tiene, también tiene. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien. Y en la parte posterior del epífisis inferior nosotros tenemos la fosa letraneal. Músculos de la región del brazo. Miren, en la región anterior, ¿cuántos músculos tengo? 3. El bíceps braquial. ¿Quién más? El córaco braquial y el braquial
anterior. ¿Qué tienen en común estos tres músculos? Es que a los tres los inerva un solo nervio. Se llama músculo cutáneo. ¿Ya? Empecemos con el coraco braquial. ¿Dónde nace? Apófisis coracoides. Eso le dije hace rato, ¿no? ¿Dónde se inserta? Labio interno de la corredera bicipital. Acuérdense que al ser una corredera tiene dos labios, uno interno y uno externo. En el labio interno se inserta el coracoides. Su función es la abducción. Cierra el hombro. ¿Ya? Cierra el hombro. Su inervación, músculo cutáneo. El bíceps tiene dos cabezas, la cabeza corta que nace en la apófisis coracoides y la cabeza larga que nace en el tubérculo supraelnoideo. A la cabeza corta también le llaman cabeza medial por si acaso, y a la cabeza larga también se le llama cabeza lateral, ¿no? Ambos forman su vientre muscular y luego se inserta a nivel de la tuberosidad del radio principalmente. Su función es la flexión del codo, ¿ya? Su inervación, músculo cutáneo. Y por último tenemos al braquial anterior que nace en la cara anterior del húmero a nivel de la vena deltoidea, ¿ya? Y donde se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Este músculo es el más potente para flexionar el codo. Cuando se levantan pesas, si bien es cierto, dicen trabajan sus bíceps, pero no es el más potente es el braquial anterior. Si yo me rompo el bíceps, si quiero lo opero, si quiero no lo opero, porque tengo el braquial anterior. Y el braquial anterior va a seguir haciendo la misma fuerza que antes. Pues hay mucha gente que se rompe el bíceps y sigue normal su vida. ¿Ya? Las porciones me refiero, ¿no? Muy bien, ¿quién lo inerva? El nervio músculo cutáneo. Miren este nervio que atraviesa el vientre del cuerpo braquial. El ciclo pasado les pregunté, ¿no? No sé si les pregunté cómo se llama el nervio que atraviesa el cuerpo braquial o qué músculo atraviesa el músculo cutáneo. ¿Ya? Les puede preguntar de dos formas, ¿cierto? El músculo que lo atraviesa, ¿quién es? El coraco braquial. ¿Y el nervio que atraviesa quién es? El músculo cutáneo. ¿Ya? Y en la región posterior tengo un solo músculo, que es el tríceps braquial. ¿Por qué se llama tríceps? Porque tiene tres cabezas. Muy bien. La cabeza larga es la única que no se origina en el húmero. ¿Dónde se origina? En el tubérculo infraglenoideo. Y la cabeza lateral y la cabeza medial se originan en la cara posterior del húmero, ¿no? También le llaman vasto por si acaso. Lo mismo. ¿Y quién lo inerva? El nervio radial. Pero estas tres cabezas se juntan y forman este tendón, que es el tendón del tríceps. ¿Y dónde termina el tríceps? ¿Para qué sirve el tríceps? De acá a la mitad va al gimnasio por lo menos. Cuando trabajan los tríceps, ¿qué hace la extensión del codo? Por eso deben ser así, pues. Y ahora se hace la mancuerna, ¿no? Para que aumenten el tríceps. Pero el tríceps hace la extensión. ¿Ya? ¿Quién inerva? ¿Dónde se inserta? En el olecrano. ¿Ya? En el olecrano. Muy bien. A nivel del antebrazo tenemos dos huesos, que es el radio y el cúbito. Acá al lado del radio está el cúbito con su olecrano, su apófisis coronoides. Se articulan ambos, forman su parte diafisiaria. Y abajo también se articulan, ¿no? Y acá forman sus estiloides cubitales. Ustedes se palpan la muñeca, ven ahí, siempre la posición anatómica es así, ¿no? El pulgar es lateral y el meñique es medial. El pulgar va con el radial y el meñique va con el cubital. ¿Ya? Entonces ahí forman dos estiloides. El estiloide radial, que lo forma el radio, y el estiloide cubital, que lo forma el cúbito. Se articulan en dos puntos, a nivel proximal y a nivel distal. Estos dos puntos de articulación radio-cubital te permiten la pronosupinación. ¿Qué tipo de articulación son? Trocoides, ambas. O pivote, pues. El radio acaba, el cúbito funciona como un poste y el radio gira. ¿Ya? Pero no es la única articulación que existe entre el cúbito y radio. También existe una articulación que están unidas por una membrana, que se llama la membrana interósea. Y esa es una articulación fibrosa de tipo sindesmosis, les dije hace rato. ¿Ya? Que había dos articulaciones sindesmosis, entre el cúbito y radio, y la tibia y el peroné. ¿Ya? Muy bien. El radio tiene su cabeza. ¿Para qué tiene la cabeza el radio? Para articularse con el cóndilo del húmero. Tiene su cuello, ¿ya? Y tiene una tuberosidad que se le conoce como la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital, porque acá se inserta el músculo bíceps braquial.
¿Ya? El cúbito tiene su apófisis coronoides, que es donde se inserta el braquial anterior, y tiene el olecrano, que es donde se inserta el tríceps. ¿Ya? A nivel distal, en la cara anterior, el radio tiene una desviación polar de 20 grados. Y en la parte dorsal tiene un tubérculo, que nosotros lo podemos palpar. Ese tubérculo se llama el tubérculo dorsal del radio, o también llamado tubérculo más conocido como tubérculo de Lister. Ya se ha preguntado miles de veces en el examen. ¿En qué hueso se encuentra el tubérculo de Lister? En el radio. Es un punto anatómico que permite inserción ligamental. Es un punto de referencia para cirugías, por ejemplo, ¿no? Y a su lado están las correderas de los extensores, porque en la parte posterior del radio corren los extensores, que mueven la mano hacia atrás. ¿Ya? Y tiene su estiloides radial, que es donde se inserta el músculo brachiorradial, el supinador largo. Acuérdense que el radio se va a articular con dos huesos acá, del carpo. ¿Quiénes son esos dos huesos? El escafoides y el semilunar. Y eso lo llamamos nosotros comúnmente como articulación de la muñeca. Ustedes les preguntan, ¿qué huesos forman la articulación de la muñeca? Lo hace el radio, el escafoides y el semilunar. No hay más. El cúbito no. ¿Ya? El cúbito no. ¿Qué tipo de articulación es la muñeca? Lo dijimos hace rato. Condilo. ¿Ya? Condilo. ¿Qué otro nombre tiene la articulación condilo? No les digo. Elipsoide le dicen a los niños. ¿Cómo dicen elipsoide? Articulación elipsoide. Elipsoide, de elipse, como un elipse. A mí le llaman así. Vayan a encontrarlo así. Ustedes dirán, ahora sacaron este nombre. Muy bien. Músculos del antebrazo. Vamos a estudiarlo así. Región anterior, región lateral y región posterior. Acuérdense, en la región anterior los músculos tienen ciertas características comunes. Les voy a dar. Primero, que su origen, del 95% de los músculos de la región anterior, su origen ¿dónde es? Acá miren, en el epicóndilo medial. ¿Ya? En el epicóndilo medial. Casi todos se originan acá. Si ustedes preguntan cuál es el origen del pronador redondo, cuál es el origen del flexor radial del carpo, del flexor cubital del carpo, y ustedes por el origen tienen que ya saberlo. Es el epicóndilo. ¿Qué otra característica en común tienen? Que todos son flexores. Por eso tiene el nombre de flexores. Dentro de sus nombres, flexor dicen, ¿no? Todos son flexores, es decir, me flexionan la muñeca y me cierran la mano. Flexionan la muñeca y me cierran la mano. Son flexores. ¿Qué otra característica? Es que el 99% de estos músculos están inervados por el nervio. ¿Qué nervio? Mediano. El principal nervio del antebrazo es el mediano. ¿Ya? Gracias a ello cierro mi mano. Gracias a él presiono mi muñeca. Gracias al nervio. Y el cubital, que por ahí tiene algunas ramas. Pero el 99% es el mediano. Esas tres características tienen todos los músculos de la región anterior, excepto uno que lo decir. Muy bien. Su inserción, ahí sí no les puedo ayudar. La inserción, si cada uno tiene su propia inserción. Eso tienen que aprenderlo de memoria. Empecemos. Los músculos de la región anterior se dividen en planos, 4 planos. El primer plano tiene 4 músculos. Empecemos con este de acá, que es el pronador redondo. ¿Dónde se origina? Bueno, es el epicóndilo medial, que también se conoce como epicóndilo, es lo mismo. ¿Verdad? Su sinónimo. ¿Dónde se inserta? En el radio. Bueno, su función, pues el nombre lo dice, ¿no? Es pronador.